Bien. Hola jóvenes, espero que estén bien. Bienvenidos a esta cápsula en donde veremos un pequeño resumen de lo que hemos visto de estequiometría. Así que nos falta estequiometría de gases por ver, pero vamos a realizar un ejercicio de estequiometría normal para después ver en otra clase, en otra cápsula lo que es gas. Ya, entonces, nosotros habíamos visto en la penúltima clase, ¿cierto? Que nosotros vamos a ocupar estas unidades que son masa, cantidad y volumen, ¿cierto? La masa en gramos, la cantidad en moles, ¿cierto? El volumen en litro. Y además de ocupar el número de Avogadro, ¿cierto? Habíamos planteado que una reacción se compone de reactante y producto y se puede leer tanto de tres formas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a decir que hay dos átomos de magnesio más una molécula de oxígeno y esta produce dos moléculas de óxido de magnesio, ¿cierto? Pero nunca hay que leer 2 gramos de magnesio ni 1 gramo de oxígeno y producen 2 gramos de óxido de magnesio. Eso no. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando hacemos una reacción química y lo tenemos en una ecuación? Primero hay que hacer el balance, ya que esto esté bien. Por ejemplo, acá a la izquierda tengo 2 magnesios y acá a la derecha tengo 2 magnesios, ¿cierto? ¿Estamos bien? Está ok. Acá tengo 2 átomos de oxígeno y acá tengo, ¿cierto? 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, está bien. Eso quiere decir que nosotros podemos leer que acá tenemos 2 átomos de oxígeno más una molécula de oxígeno, ¿cierto? Producen 2 moléculas de óxido de magnesio. Al mismo tiempo, el número que va adelante, ¿cierto? Indica el número de moles teóricos que hay en esta ecuación. Entonces acá tenemos 2 moles teóricos de magnesio más 1 mol teórico de oxígeno, producen 2 moles teóricos de óxido de magnesio. Y lo otro es que nosotros debiésemos siempre agregar el peso atómico y molecular de cada elemento y compuesto. Acá el peso atómico del magnesio es 48,6 gramos, ¿ya? Por cada mol. Aquí son 32 gramos mol porque cada oxígeno tiene 16 gramos mol. Entonces, como hay dos, es 2 por 16 me da 32 gramos mol. Y acá el óxido de magnesio es 40,3. Ya el 40,3 por 2 me da 80,6 gramos mol. Entonces, la recomendación es que siempre estén esté balanceada la ecuación, estén los moles y esté el peso molecular. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Es que además de leerla, ¿cierto? Nosotros hagamos el balance. ¿Ya? Aquí nosotros esto lo vimos cómo hacer el balance. Y para poder resolver un ejercicio de estequiometría, nosotros tenemos que tener en consideración el reactivo limitante, ¿cierto? Y el reactivo en exceso. ¿Ya? Y dependiendo de lo que nos preguntan. ¿Ya? Pero siempre la idea es que tengamos la ecuación balanceada, después tengamos la cantidad de moles, ¿cierto? Y tengamos los moles teóricos y los moles que nos dan como experimentales, ya o la masa experimental. Entonces, este ejercicio que nosotros habíamos hecho, ¿cierto? Después ocupamos la fórmula del triángulo para calcular los moles en base a la masa y el peso molecular. Pero lo que nos faltó por decir es qué es el reactivo limitante y qué es el reactivo en exceso, ¿ya? Acá el reactivo limitante, muchachos, corresponde al reactivo que se consume primero. Por ejemplo, acá yo tengo 3 átomos de A y 5 átomos de B. Y si ustedes se fijan acá, yo tengo 3 átomos de A que son menos que los de B. Lógicamente, los que se consumen primero son los que tienen menos, ¿ya? Entonces, ese va a ser el reactivo limitante. En este caso, el reactivo limitante es A y el reactivo en exceso B. Porque de las 5 partículas que tengo de B van a reaccionar con A, entonces van a formar 3 parejas, ¿se fijan acá? Y van a sobrar 2, 2 de B. Por lo tanto, mi reactivo en exceso es B, es lo que sobra, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre en una reacción tenemos un reactivo limitante, que es el que se agota primero, y un reactivo en exceso, que es el que sobra. Es por ello que vamos a hacer este siguiente problema. Ya acá nos dicen, en una reacción, 135 gramos de aluminio al reaccionar con 640 gramos de óxido de hierro. Eso es óxido férrico, si no me equivoco. Ya, por lo tanto, acá
Vamos a desarrollar esto, ¿bien? Ya, entonces, tenemos esto acá. Ya, esta es la pregunta. Pues, supongamos que este es el ejercicio de la prueba. Ya, ahí. Y entonces dicen, primero hay que ver que la ecuación esté balanceada. Ya, entonces, lo primero que van a hacer es ver el balance. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer, que la ecuación esté balanceada. ¿Ya? Acá prácticamente yo creo que nos entregan bien porque dicen que tenemos 2 aluminio más, aquí lo vamos a agregar un 1 ya, 1 Fe2 o 3, ¿cierto? Y estos producen Al2O3 más 2Fe. ¿Ya? Viéndolo así, decimos, acá yo tengo 2 aluminios, ¿cierto? A la izquierda y acá a la derecha, este 2 que está aquí, a mí me indica que también hay 2 aluminio, por lo tanto estamos bien, ¿ya? Acá vamos a contar los hierros. Fíjense que acá tengo 2 hierros, 2 por 1, ¿cierto? Son 2 hierros a la izquierda y acá a la derecha, fíjense, tengo 2 hierros. Y nos queda uno, ¿cierto? Vamos a hacer con otro color. Aquí. Ya, el oxígeno, fíjense, acá tengo 3 oxígenos y acá a la derecha tengo 3 oxígenos, ¿ya? Por lo tanto, está todo ok. ¿Ya? Eso quiere decir que está bien la ecuación, ¿ya? Ya bien, por lo tanto, lo segundo que tenemos que hacer, que ya chequeamos que está todo en equilibrio, es que como tenemos 2 aluminios, ¿cierto? Más un Fe2, ¿cierto? O 3, ¿cierto? Óxido férrico, forma acá el óxido de aluminio, más 2 hierro. Ya, eso tenemos. Entonces, miren, acá tenemos que ir leyendo el problema. Dice, aquí, en una reacción tenemos 135 gramos de aluminio, ¿ya? Por lo tanto, acá me dice que tengo 135 gramos de aluminio. Dice, y luego reaccionan con 640 gramos del óxido férrico. Ok, estos son 640 gramos. Y nos preguntan, calcule los gramos, aquí abajo, calcule los gramos del óxido de aluminio formado, identifique cuál es el reactivo limitante. Ok, entonces al final nos preguntan cuál es la masa del este de acá, X gramos. Ya, pero primero tenemos que ver cuál es el reactivo limitante. Para ello, como a mí no me alcanza, ¿cierto? Ustedes lo escriben dentro de la misma hojita. Vamos a tomar esto de acá. Aquí. Ya, ¿y qué nos faltaría ahora? Una tercera parte. Faltan los pesos atómicos o moleculares, ¿cierto? Ya, y tenemos que ver qué elementos tenemos, ¿cierto? Tenemos el aluminio, tenemos el hierro y tenemos el oxígeno, ¿cierto? Ya, el oxígeno es fácil, es 16 gramos en mol. Ya, eso los demás los tenemos que buscar en la tabla periódica. Entonces acá vamos a buscar una tabla periódica, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, nos falta el hierro, ¿cierto? El hierro está por acá. Dice que es 55,85. Ok. Ya, este es 55,85 gramos en mol. Y me faltaría el aluminio. Ya, aluminio está por aquí está el aluminio. Ahí está. Son 27. 26,98, 27 aproximado. Ya, entonces, con estos tres pesos moleculares, la idea es que ustedes tengan todos los pesos de todo.
Ya, por ejemplo, el peso molecular del primer reactivo, que es aluminio, son 27 gramos en mol. 27 gramos en mol. Luego, el peso molecular, por ejemplo, del Fe2O3. Ya. ¿Cómo se calcula ese? ¿Cierto? Acá tenemos dos hierros, ¿cierto? Tenemos dos hierros, dos Fe, más tres oxígenos, que son la O, ¿cierto? Entonces, el Fe vale 55,85, más tres veces el oxígeno, que vale 16. Entonces aquí tenemos que calcular eso, ¿cierto? Eso lo podemos calcular acá. Tenemos que abrir la calculadora, ¿cierto? Ya, y entonces 55,85 por 2 más, ¿cierto? 3 por, perdón, acá esto lo hice mal, muy mal. Ya, es 2 por 55,85, ¿cierto? 2 por 55,85, ahí sí, más 3 por 16, ¿o no? 159,7. 159, ya aproximadamente como 160, ya más o menos. 160 gramos en mol, más o menos. Ya, para que tengamos un número cerrado. Ahora falta el peso molecular del Al2O3. Y acá es lo mismo, ¿cierto? Sería dos veces el aluminio más tres veces el oxígeno. ¿Ya? Y acá, esto sería 2 por. El aluminio vale 27. 27 más 3 por 16. Y acá nos daría eso. Y acá tenemos la calculadora. Aquí. 2 por 27. Perdón, 27 más 3 por 16. Son 102 gramos mol. ¿Ya? 102 gramos mol. Y entonces aquí tenemos 102 gramos mol. Ya, ya, pero un dato. Acá, ya, tenemos eso, ¿cierto? Y me faltaría el peso molecular, o peso atómico, mejor dicho, del Fe, que son 55,85 gramos mol. Ya, fíjense una cosa. Nosotros acá tenemos dos partes. A mí lo que me dan, esta es la parte teórica, esta es la teoría. Y lo que tengo acá abajo, la masa que a mí me dan es la parte experimental. Entonces, siempre hay que encontrar la relación para hacer una regla de tres entre la teoría y el experimento. Pero la idea es que estos gramos que estén aquí los pasemos a moles. ¿Por qué? Todo esto tiene que pasar a moles. Porque como ese número 2 que está acá adelante, se leen 2 moles que reaccionan con un mol y producen aquí un mol del óxido de aluminio más 2 moles de hierro. Esos gramos que tenemos ahí en el círculo verde tenemos que pasarlo a moles, ¿ya? Todo esto se pasa a moles, a moles. Entonces, fíjense que para poder pasar esto a moles, yo necesito ocupar este triángulo, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que nosotros sabemos que los moles corresponden a la masa dividido en el peso molecular. Entonces, si yo ando buscando los moles, este N, a mí me va a quedar que los moles son la masa sobre el peso molecular. Por eso siempre que ustedes vean estas ecuaciones, coloquen todos los pesos moleculares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora que tenemos la masa del aluminio, que son 135 gramos, que nos dieron de manera experimental, que reacciona con 640 gramos del óxido de hierro experimental,
esos gramos experimentales tenemos que pasarlo a moles experimentales, ¿ya? O sea, quiere decir lo siguiente. Si yo calculo acá, ¿cierto? Con este mismo, ¿cierto? Si yo calculo los moles del aluminio de manera experimental, a mí me dan la masa en el peso, ¿cierto? La masa sobre el peso molecular. ¿Cuál es la masa que a mí me dieron? Los 135 gramos. ¿Y cuál es el peso molecular que yo calculé? Está justamente aquí, miren, ahí. Esos 27 gramos, estos que están acá. Entonces tengo que dividir 135 en 27. Entonces vamos a hacer eso. 135 dividido 20, perdón. Dividido 27 me da 5. Entonces quiere decir que yo tengo 5 moles reales, ¿ya? O experimentales. Eso quiere decir que estos 135 gramos en el fondo son 5 moles experimentales del aluminio. De aluminio, ¿ya? Ahora nos falta sacar los moles del el Fe2 o 3. Ya vamos a seguir acá. Ya, entonces los moles del Fe2 o 3 se calculan igual. En la masa sobre el peso molecular. Ya, ¿cuál es la masa? Miren, aquí nos dieron 640 gramos, ¿cierto? 640 gramos. Esos están divididos en el peso molecular. Miren, ¿qué fue el segundo? Ese. Este que aproximamos acá son los 160 gramos en mol. Ya, entonces son 160 gramos en mol. Acá nos va a dar 640 dividido en 160. 4. Entonces tengo 4 moles experimentales del Fe2 o 3. Y ahora tengo que hacer una relación. ¿Ya? Este es el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Yo tengo que ver lo que me dan en la teoría respecto a la parte experimental. Miren, ¿qué me dicen en la teoría? Yo primero voy a sacar el reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿ya? ¿Qué me dicen con estos dos datos? Miren, con lo que tengo aquí, 2Al más 1F2O3, ¿ya? Yo sé que 2 moles de aluminio reaccionan para formar o reaccionan con 1 mol de F2O3. ¿Ya? Entonces quiere decir que 2 moles de aluminio reaccionan para formar 1 mol de Fe2O3. Ahora, en la parte experimental, yo primero voy a trabajar con el aluminio, con este que está acá, que son 5 moles, ¿ya? Experimentales. Entonces vamos a probar primero con el aluminio. Yo tengo 5 moles de aluminio y la pregunta es, estos 5 moles de aluminio, ¿con cuántos moles realmente podrán reaccionar con del Fe2 o 3? Esos 5 moles que a mí me dieron realmente, ¿con cuántos moles podría reaccionar con el Fe2 o 3? Entonces ustedes hacen una regla de 3. Tapan la X y multiplican 5 por 1 cruzado y eso lo dividen en 2. Ya, o sea, 5 moles, ¿cierto? De aluminio por 1 mol del Fe2O3 y eso lo dividen en 2 moles del aluminio. Entonces, si se simplifica S con S, y queda 5 por 1 son 5 dividido en 2. ¿Ya? La mitad de 5 son 2,5 moles de aluminio. ¿Ya? Ya, eso quiere decir, por una parte, que yo necesito que para estos 5 moles reales que a mí me dieron, yo solamente necesito 2,5 moles. Perdón, esto no es aluminio, esto es Fe2 o 3. Yo necesito 2,5 moles de Fe2 o 3 para que se consuman completamente los 5 moles de aluminio. ¿Ya? O sea, quiere decir que si tengo el aluminio más el Fe2 o 3 para producir el Al2 o 3 con el hierro, yo en la realidad a mí me dieron 5 moles de esto, 5 moles de aluminio, ¿cierto?
Y estos 5 moles, ¿cuánto necesitan para que reaccionen completamente? Para que estos se agoten, necesitan 2,5 moles. ¿Ya? Ahí se agotan completamente. Necesito 2,5 moles. ¿Ya? Esa es una realidad. Ahora tenemos que probar lo mismo, hacer lo mismo, pero en vez de ocupar los moles de aluminio, nosotros nos vamos a preguntar, a ver, ¿qué pasa en el otro caso? Si a mí me dan de manera experimental, me dieron esto de acá, ¿cierto? Me dieron 4 moles que están acá, 4 moles del Fe2O3, ya, o sea, 4 moles del perdón, Fe2O3. La pregunta es, ¿cuántos moles yo necesito para que reaccionen el aluminio para que se consuman los 4 moles? ¿Ya? Por eso que aquí, chiquillos, estamos ocupando solamente los reactivos para ver cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Solamente hay dos, uno que limita la reacción y el otro que está en exceso, siempre. ¿Ya? A veces están de manera equitativa, pero en este caso no lo es. Entonces ahora tenemos que calcular cuántos moles necesito yo de aluminio para que reaccionen con estos 4 moles reales que me dieron. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer lo mismo. Ya, ok, entonces mira, nos vamos a fijar en algo. Acá tenemos que tomar esto mismo. Perdón, vamos a sacar esto acá. Vamos a tomar esto mismo. No lo tomo esto. Ahí. Ya, es lo mismo. Fíjense, miren, vamos a copiar lo mismo, tal cual. Pero en vez de que calculemos los moles del Fe2O3, ¿cierto? Porque eso ya sabemos que son 2,5 moles del Fe2O3 que reaccionan con 5 moles de aluminio. Ahora vamos a preguntarnos cuántos moles aquí necesito yo de aluminio si es que reaccionan acá con 4 moles de este, ¿cierto? Porque el otro reactivo a mí me dan 4 moles del Fe2O3. La pregunta es, ¿cuántos moles yo necesito de aluminio para que reaccione completamente con estos 4 moles del Fe2O3? ¿Cierto? Entonces aquí, una regla de 3. Tapamos la X, multiplicamos 2 por 4, ¿cierto? O sea, 2 moles del aluminio por 4 moles del Fe2O3 y este lo simplificamos en un mol del Fe2O3. Ahí se va S con S con S y me quedan los moles de aluminio. Entonces me quedan 2 por 4 son 8. Ya, entonces fíjense en algo, miren. En una parte, con los 640 gramos que a mí me habían dado, esto lo vamos a ordenar ya. En la reacción teníamos 2 aluminio, ¿cierto? Teníamos un Fe2O3. Este producía un Al2O3 más 2Fe. Ya, entonces a mí me habían dado los 640 gramos. Esos 640 gramos a mí me quedaron 5 moles, ¿cierto? De manera real. Y de los 640 gramos, en total eran 4 moles, ¿cierto? Acá, 4 moles. La cosa es que yo tengo que ver que generalmente el que me produce menor cantidad es el reactivo limitante, ¿ya? Entonces, en este caso, como yo sé que si yo lo veo así, tal cual como está aquí, tengo 5 moles de aluminio y 4 moles del óxido férrico, lógicamente ustedes me van a decir, ah, pero profe, el óxido férrico, estos 4 es menor que 5. Por lo tanto, este es mi reactivo limitante, ¿ya? Pero hay que ver con cuánto reacciona con el otro para producir. Es lo que habíamos hecho en las tablas anteriores, en estas tablas experimentales que están acá, ¿ya? Y lógicamente, nosotros nos dimos cuenta que estos moles de aluminio, ¿cierto? Estos 5 moles de aluminio
que me dieron realmente con estos 4, realmente de estos 5 moles de aluminio yo necesito en total 2,5 moles del Fe2O3. Entonces yo acá no necesito 4 moles, necesito 2,5 moles. Ya yo de aquí necesito 2,5 moles del F2O3 para que se consuma completamente el aluminio. ¿Me entienden? En cambio, cuando yo tengo estos 4 moles, yo acá necesito 8 moles. Entonces, si nosotros hacemos o nosotros pensamos lógicamente, si tengo 5 para que reaccione con 2,5, lógicamente 2,5 es menor cantidad que los 4 moles que me dieron. Entonces quiere decir que en los 5 moles que tengo, yo necesito en total de estos 4 que tengo aquí, de esos 4 moles, yo solamente necesito 2,5 moles. ¿Me entienden? De esos 4 yo necesito 2,5 para que se acabe todo esto de acá, para que se mueran de ahí, para que se acaben, para que se acaben. ¿Se entiende? Y van a sobrar aquí un resto, van a sobrar 1,5, más o menos. En cambio, si yo tengo estos 4 moles, yo necesito 8. Pero se fijan, 8 es más que 5 que me dieron. Por lo tanto, este de aquí, este de acá, como yo necesito, para que reaccionen estos 4 yo necesito 8 y tengo 5, como este está en menor cantidad, lógicamente el aluminio es el reactivo limitante, porque aparte que es poco, necesita poco, de esos 4 yo necesito 2,5, para que se acabe, lógicamente va a sobrar de este, po, va a sobrar el Fe2O3, va a sobrar. ¿Me entienden? Entonces, acá el reactivo limitante es el que se acaba primero, o sea, el que produce menos. ¿Me entienden? Entonces, aquí, siguiendo esta lógica, el reactivo limitante del aluminio es este. El aluminio es el reactivo limitante porque siempre tiene menor cantidad po, para los dos lados. Usted tiene que preguntarse, ¿cuántos moles necesito para que reaccione? 2,5, ¿cierto? Y yo tengo en total 4. Por lo tanto, después de que se acaben esos 2,5, después de que se acaben, esto de aquí muere. No queda más aluminio. Queda solamente Fe2O3. ¿Ya? Entonces, considerando eso, considerando eso, nosotros sabemos aquí que el reactivo limitante es el aluminio. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo nos quedaría esta respuesta? Viéndola finalmente. Ya, vamos a colocar de nuevo la reacción para que ustedes lo entiendan. Ya tengo 2 aluminio, ¿cierto? Más 1 Fe2O3. Estos producen A1Al2O3 más 2Fe. ¿Ya? Aquí yo tengo, eran 5, ¿cierto? 5 moles. Y esto reacciona con 2,5 moles. ¿Ya? Eso. Pero en realidad yo tengo 4. Entonces, el aluminio, entonces te dicen el reactivo limitante es el aluminio. Aluminio. O si quieren lo escriben así, Al. ¿Ya? Por lo tanto, por otra parte, ¿cierto? Acá ustedes van a escribir el reactivo en exceso es el Fe2O3. Entonces ahí tienen las dos respuestas. El reactivo limitante y el reactivo en exceso. Están los dos. ¿Ya? Eso es lo que les piden. Entonces les van a pedir reactivo limitante, reactivo en exceso. Ya, y como es en exceso, ¿cierto? Después nos preguntan cuántos moles hay en exceso. ¿Cómo yo saco el exceso? Miren, el exceso de moles. Si quieren ponerlo así, moles en exceso. Van a ser
los 4 que a mí me dieron menos lo que yo necesité. O sea, son 4 menos 2,5 en la resta, ¿cierto? Y esos son 1,5 moles de exceso de F2O3. Eso es lo que sobra, ¿ya? Eso son los moles en exceso. Ya, y en la pregunta que nos decían, calcule los gramos formados. Ya, y para hacer esta última parte, que dice calcule los gramos formados por Al2O3, aquí tenemos que hacerlo siempre con el reactivo limitante. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a hacer una regla de 3 de nuevo. Estos ejercicios son un poquito largos. ¿En dónde? Vamos a tener la teoría y vamos a tener la parte experimental. Ya. Pero ¿qué nos dice la teoría? Siempre tenemos que hacerlo en moles, ¿ya? Ya, entonces, tenemos que hacerlo con el reactivo limitante. Con el reactivo limitante. Ya. ¿Qué nos dice el reactivo limitante del aluminio, cierto? Por lo tanto, acá, en la teoría. ¿Cuál yo sé que es la teoría? ¿Cómo se llama? En la ecuación que a mí me dan. Entonces, yo digo, en la teoría, digo, yo a partir de 2 moles de aluminio, me preguntan por el Al2O3, ¿cierto? Entonces aquí yo formo un mol de Al2O3. Ok, entonces me queda aquí, a partir de un mol de aluminio, que es el reactivo limitante, esto, perdón, eran dos. A partir de 2 moles de aluminio, forman un mol del Al2O3, ¿cierto? Y en la parte experimental, nosotros teníamos 5 moles que nos dieron, y la pregunta es, de estos 5 moles experimentales, ¿cuántos moles realmente habrán de Al2O3? ¿Cuántos se van a producir con el reactivo limitante ya que es el primero que se acaba? Es por eso. Hacemos una regla de 3, ¿cierto? Tapamos la X, multiplicamos 5 por 1 dividido en 2. 5 por 1 dividido en 2. Y eso nos da 5 medios y eso es 2,5, ¿cierto? Moles de aluminio. O sea, perdón, de el Al2O3. Ya. Entonces, ¿qué sacamos acá? Sacamos los moles del Al2O3, que son 2,5, ¿cierto? Pero a nosotros nos preguntan la masa. Nos preguntan los gramos ahí. ¿Cómo sacamos los gramos? Con el triángulo. ¿Se acuerdan? Esto nos sirve mucho. Tenemos los moles en la masa sobre el peso molecular, ¿cierto? Como a mí me preguntan la masa, yo la tapo y los moles pasan multiplicando con el peso molecular. O sea, la masa del Al2O3 que a mí me preguntan van a ser los moles que yo calculé por el peso molecular del Al2O3. ¿Ya? Entonces, la masa del Al2O3 van a ser los moles que saqué, que son 2,5, que son los que se formaron por el peso molecular. Nosotros lo habíamos calculado al principio, ¿se acuerdan? Este que está aquí, ese. Este que está acá, son 102 gramos mol, ese. Ese que está ahí, ¿ya? Entonces acá son 102 gramos mol. O eran 109. Déjenme acordarme. 102. Ya eran 102. 102. Entonces, acá se van los moles con los moles y multiplicamos 2,5 por 102. 2,5 por 102 y eso nos da 255 gramos. Entonces la masa del Al2O3 son 255 gramos que se forman. ¿Ya? Eso es lo que formamos. Y es así como este procedimiento, ¿cierto? Resume lo que está aquí explicado con estas palabras, ¿ya? Que es lo mismo, 255 gramos. Y ahí está la explicación del cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, ¿ya? Además, yo les recomiendo siempre crear una tabla. Por ejemplo, acá nos dan una tabla de puros cálculos, pero aquí tenemos la tabla del amoníaco, ¿cierto?
con oxígeno para formar monóxido de nitrógeno con agua. ¿Ya? Siempre, fíjense, ¿por qué un resumen? Porque acá estamos viendo, primero, la ecuación balanceada, ¿cierto? Por eso dice acá abajo siempre que tiene que estar balanceada la ecuación. Siempre los moles, el peso molecular, y con eso calculamos la masa. Por eso que está esta relación del triángulo, que nos dice que los moles es igual a la masa sobre el peso molecular, o peso atómico, ya dependiendo de. MM es masa molar, que es lo mismo que peso molecular. ¿Ya? Así que con ellos, chiquillos, vamos a hacer algunos ejemplos de la guía 2 de ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 11 y el 12. ¿Ya? Bien, aquí el 11C es un poco diferente del 11A y B. ¿Ya? Porque a partir de la reacción del 11 podemos hacer el A y el B. Ya, vamos a resolver cada uno. Para ello, vamos a tratar de achicar esto aquí, ¿ya? Imagínense que estos ejercicios entran en la prueba. Imagínense, entonces aquí lo cortamos ahí. Vamos a pegar este de nuevo. Pero un poquito, me estoy ordenando con esto. Ya, este es diferente ahí, este de acá. Ahí. Nos falta uno. Nos falta uno, ¿cierto? Voy a tratar de colocar ese ahí. Y acá pegar este de acá. Ahí. Ya. Ahora sí. Ya. Bien jóvenes. Entonces, acá. Dice, no, este es el revés. Esto va acá y este va a subir. Ya, ahora sí. Dice, se hace reaccionar 64 gramos de metano con 355 gramos de cloro de acuerdo a la siguiente ecuación. Ya, primero tenemos que ver que esto esté bien. Entonces, miren, tengo un carbono a la izquierda, un carbono a la derecha, ¿cierto? Tengo un carbono a la izquierda, un carbono a la derecha. Tratar de agrandar esto. Ahí, ya. Ahora sí. Entonces, miren, tengo un carbono a la izquierda y tengo un carbono a la derecha. ¿Estamos bien? Estamos bien, ¿cierto? Ahora, vamos a contar los hidrógenos. Tengo 4 H's aquí. Y acá aquí me falta un 4. Porque acá tengo las 4 H. ¿Se fijan? Ya. Lo estamos haciendo por el método del tanteo, por si acaso. Aquí. Tengo 4 cloros. Fíjense, tengo 4 cloros ahí. Y este 4 también multiplica el cloro. Entonces aquí también tengo 4 cloros. Entonces tengo 4 H's, 4 Cl. Tengo el carbono, carbono. Y fíjense acá que acá yo tengo 4 Cl2. Pero fíjense algo, miren. Tengo 4 cloros, ¿cierto? Aquí tengo 4 cloros y acá tengo 4 cloros. 4 más 4 son 8. Y 4 por 2, ¿cierto? Me da 8. Ahí tengo 8 cloros. Entonces ahí está equilibrado. ¿Ya? Entonces faltaba un puro 4. Ahí. Ya. Entonces, teniendo la configuración, podemos decir que en un mol de CH4 reacciona con 4Cl2 para formar un CCl4 con 4 moles de ácido clorhídrico. Nos preguntan cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, ¿ya? Pero antes, acá nos dan dos datos. Dice que hay 64 gramos de metano. Ya, aquí hay 64 gramos. Con 355 gramos de cloro. 355 gramos de cloro. Ajá, ahí. Y luego nos dicen, determine el reactivo limitante y reactivo en exceso y determine la cantidad. Ojo, determine la cantidad de CCl4 y HCl formado en gramos.
Se nos preguntan cuál es la masa que va ahí y cuál es la masa que va acá. Hay que sacarla con el reactivo limitante. Ya, pero primero vamos a hacer el reactivo en exceso, ya que es la pregunta A. Aquí. Ya, para ello, vamos a ir acá, aquí. Ya, entonces, miren, según por la teoría, yo les digo, ¿la teoría cuál es? Es lo que nos dan. Nos dice que en un mol del CH4 reacciona con 4 moles de Cl2, po, ¿cierto? Y ahora a mí me dicen, esos 64 gramos que están ahí de metano, ¿cuántos moles producen? Ya, fíjense que yo no puedo todavía realizar esto. Estos 64 gramos de metano, yo todavía no puedo transformar estos moles de cloro, todavía, porque aquí tengo gramos y tengo que pasarlo a moles. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que buscar el peso molecular de... Aquí vienen todos los pesos moleculares, del CH4, del cloro y no hay más. Ya, entonces primero, antes de empezar a hacer esto, tenemos que buscar los pesos moleculares. ¿Ok? Ya, tenemos que tener el del carbono, el del hidrógeno y del cloro. Ya, el del carbono es fácil, es 12 gramos en mol. El del hidrógeno es 1 gramo mol. Y el del cloro es de 35,5. Ya, ustedes lo buscan en la tabla periódica. Entonces, acá, con esto yo puedo sacar el peso molecular de todos los que me faltan. Ya, del CH4, el peso molecular del Cl2, el peso molecular del CCl4 y el peso molecular del HCl. Ya, vamos por parte. Acá. El metano, ¿cierto? Tiene un carbono más 4 hidrógenos, ¿cierto? El de abajo tiene 2 cloros. Este tiene un carbono más 4 cloros. Y este tiene un hidrógeno más un cloro. Ya, un carbono son 12 más 4 por... ¿Cuánto vale cada hidrógeno? 1, ¿cierto? Acá, cada cloro vale 35,5. Me quedan súper feos los números 5, no me gustan para nada. Siempre tengo problemas aquí con dibujar los 5. Ya. Acá es un carbono que vale 12 más 4 por 35,5. Y acá tenemos un hidrógeno que vale 1 más un cloro que vale 35,5. Ya, ahí. Vean. Entonces acá necesitamos la calculadora, ¿cierto? Ya, aquí sería 12 más 4, ¿cierto? Eso da 16. Acá tengo 16 gramos en mol. Ya, ahí son 2 por 35,5, eso da 71. 71 gramos en mol. Acá, 4 por 35,5 más 12 son 154. Ya, es harto. 154 gramos mol. Y acá 35,5 más 1 son 36,5 gramos mol. ¿Ya? Entonces, con esa información, chiquillos, ahora recién vamos a poder transformar este que está aquí, transformarlo a moles. ¿Vale? Ya, entonces, aquí, vamos a transformarlo el tiro. Teníamos lo siguiente, tenemos 64 gramos de metano. Ya, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, los moles de metano son, según el triángulo, ¿se acuerdan? El triángulo, los moles es la masa dividido en el peso molecular. Ok, entonces es la masa que a mí me dieron dividido en el peso molecular que calculé recién. La masa son 64 gramos que están en el círculo morado. El peso molecular está aquí, del metano, ¿cierto? El primero. Ahí, que son, para que si no lo alcanzan a ver, está ahí, 16 gramos mol. Ok, 16 gramos mol.
con eso nosotros diremos 64 dividido en 16 da 4. Perfecto, son 4 moles. 4 moles experimentales del metano. Vamos a aprovechar de sacar al tiro el otro ya, que era el cloro, el Cl2. ¿Ya? Tenemos 355 en la masa sobre el peso molecular. ¿Ya? Aquí son 355 gramos sobre el peso molecular del Cl2, que está allí, de los segundos, ¿cierto? Está allí, que son 71. Ahí está. ¿Ya? 71. Entonces aquí esto es 71. Entonces, 355 dividido 71 da 5. Entonces acá tenemos 5 moles experimentales del Cl2. Ya, eso es Cl2. Aquí me queda re feo el Cl2, el cloro. Ya, pero este es cloro. Cloro, ¿ya? Ok. Entonces ahora, sabemos que los 64 gramos son 4 moles. Entonces aquí, miren, vamos a transformar esto. Estos son 60 estos son 4 moles, ¿ya? Entonces ahora tenemos la parte experimental y la parte teórica, ¿se fijan? Entonces aquí hacemos la regla de 3. Aquí. Tapamos la X, multiplicamos por cruzado. 4 por 4 dividido en 1. ¿Ya? 4 por 4 en 1. Esos son 16 moles que se forman de Cl2. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos se, para que los moles de metano reaccionen con 4, perdón, los 4 moles de metano reaccionan con 16 moles de cloro para que se agoten. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer lo mismo, pero con el cloro, que calculamos recién, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver la teoría, la parte experimental. Ya, aquí copiamos lo mismo. Un mol de metano, ¿cierto? Un mol de metano, que es CH4, reacciona de manera teórica con 4 moles de cloro. 4 moles de C, 4 moles de Cl2. Entonces aquí me preguntan, con estos 5 moles que yo calculé arriba, con estos 5 moles de cloro que vienen de los 355 gramos, ¿cuántos moles realmente de metano necesito para que reaccione? Entonces aquí, si calculamos la X, multiplicamos 5 por 1 dividido 4, ¿cierto? Es 5 dividido 4 y eso da 1,25 moles de metano. Ya, entonces, ¿qué podemos decir acá? Que nosotros tenemos los moles reales, ¿cierto? Que se van a consumir o no en los moles teóricos, ¿cierto? O sea que lo tenemos que resolver. ¿Cuáles van a ser realmente los moles que nosotros vamos a tener? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Ya, entonces acá. Vamos a reescribir esto de aquí, esta ecuación, que la necesito para que se pueda entender. Acá. Necesito recortar esto. Ahí. Ya, entonces, según esa reacción, ahí. Según esa reacción, nosotros en un principio habíamos calculado que. Vamos a escribir con otro lápiz. Acá. Para el metano, nosotros teníamos 4 moles y necesito 16. O sea, para 4 moles de metano, yo necesito 16 moles de cloro para que se agote el metano, ¿Me entienden? Para que se agote ese. Y en caso contrario, yo necesito acá de los 4 moles de cloro, que son estos de aquí, yo necesito 1,25 moles de metano, ya que el CH4. La pregunta es, ¿cuál se va a agotar primero?
¿cierto? ¿Cuál se agota primero? Entonces, miren, yo con estos 4 moles, ya, partamos por acá, por el metano, aquí. Yo de estos 4 moles que tengo acá, yo necesito 16 moles para que se agote, necesito harto, 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 para que este deje de existir, ¿ya? Pero en cambio, con estos 4 moles que a mí me dan de verdad, yo necesito 1,25 moles del metano para que este se agote. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo necesito menos cantidad de cloro del de aquí que el de acá. ¿Me entienden? Yo necesito menos cantidad, porque necesito 1,25 moles de estos 4 que están aquí para que se agoten. ¿Me entienden? Entonces, siguiendo eso, lógicamente, estos 4 moles, que es menor a 16 moles, ¿cierto? Este va a ser nuestro reactivo limitante. Y este de acá es todo lo contrario, el reactivo en exceso. Si ustedes me preguntan, profe, ¿yo cómo calculo el exceso? Igual como lo habíamos hecho hace un ratito atrás. Si yo necesito para los 4 moles, ¿cierto? Para esos 4 moles, para que se agoten, yo necesito 1,25 y realmente yo tengo 4, ¿cierto? Ahí hay una resta, una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cierto? ¿Cuál es la cantidad en exceso de moles? Son los moles en exceso del CH4. Yo tengo los 4 que me dan, menos los 1,25 que yo necesito. Y eso a mí me da, hay que calcularlo, ¿cierto? 4 menos 1,25. Eso me da 2,75 moles. ¿Me entienden? Necesito 2,75 moles de metano. ¿Sí? Entonces, esos son los moles en exceso. Ahora, no recuerdo bien si nos preguntaban los gramos en exceso. Determine reactivo limitante y reactivo en exceso sin reaccionar. Ah, me preguntan, determine, y los gramos, ojo, los gramos del reactivo en exceso. Ok, ya miren, como tenemos 2,75 moles de metano, ya sabemos que el exceso son, ¿cierto? Los moles en exceso son 2,75 moles del metano, ¿cierto? De SH4. Nosotros habíamos dicho que a partir del triángulo teníamos que los moles en la masa y el peso molecular. Como a mí me dicen que yo de esto tengo que calcular la masa, si yo tapo la M ahí, corresponde a los moles por el peso molecular. En este caso, la masa en exceso de metano van a ser los 2,75 moles que tengo, ¿cierto? Por el peso molecular del metano, que el metano eran 16 gramos mol. Entonces, sean los moles, y 2,75 por 16 son 44. Entonces, aquí la masa en exceso son 44 gramos de metano. ¿Ya? Eso está hecho de la letra A. Y en la letra B, chiquillos, a nosotros nos preguntaban cuántos gramos, cuántos gramos hay del CCl4 y del HCl. Ya, ahí tenemos que hacer lo mismo, la parte teórico y experimental. Entonces, aquí tenemos que tener teoría y el experimental, pero se tiene que hacer en función del reactivo limitante. El reactivo limitante no es el metano, pues es el cloro. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir acá. Tenemos 4 moles de cloro, ¿cierto? Ese que está ahí. Ya, entonces, ¿qué nos dice esto? Tenemos 4 moles de cloro que el Cl2 y este forma un mol de, no, acá, un mol de CCl4, ¿cierto? Un mol de CCl4, ¿sí?
Entonces la pregunta es, con los moles reales, ¿cierto? Los moles reales eran 4. ¿Qué son eso? Miento, son 5, son estos. Estos son los moles que vamos a ocupar. Estos son los moles experimentales de cloro. ¿Ya? ¿Por qué le puse 4 aquí? Son 5. Me equivoqué delante. Son 5. 5 moles. ¿Ya? Con esos 5 moles. Entonces, con estos 5 moles experimentales del cloro, ¿cuántos moles reales voy a tener de CCl4? Y aquí nos queda, tapamos la X, sería 5 por 1 dividido en 4, ¿cierto? 5 sobre 4 y eso da 1,25 moles de CCl4, ¿cierto? Pero nosotros nos preguntan la masa. Entonces, la masa la calculamos igual que arriba. La masa son los moles por el peso molecular. ¿La masa cuánto es? O sea, los moles son 1,25 moles por, hay que buscar el CCl4. Entonces acá el CCl4, miren, está ahí, son 154 gramos mol, ¿cierto? Son 154 gramos en mol. Se va ese con ese y nos queda 1,25 por 154. Y esos son 192,5 gramos de CCl4. ¿Ya? Y nos queda el otro, nos falta uno, ¿cierto? Que es el del HCl. Y hay que hacer lo mismo, de nuevo. Otra vez lo mismo. Entonces vamos a tratar de copiar esto de acá. Aquí. Ya, pero fíjense que ahora es lo mismo. Sin embargo, acá tenemos que borrar esto de acá, porque ya no son los moles del CCl4, sino que son los moles del HCl. Ya, y acá se hace lo mismo de nuevo. Se hace una vez más. Del HCl, ¿cierto? Ya, en el HCl hay 4, ¿cierto? Ahí. Hay 4 moles. Entonces, a partir de 4 moles de cloro se forman 4 moles de HCl. ¿Ok? Entonces, a partir de 4 moles de cloro se forman 4 moles teóricos del HCl. Y acá, la pregunta es, a partir de los 5 moles experimentales, ¿cuántos moles de HCl voy a tener realmente? Entonces ahí tapamos la X y multiplicamos. 5 por 4 dividido en 4, ¿cierto? Ya, 5 por 4 dividido en 4. Fácil, da 5, ¿no? 5 moles de HCl experimental. Entonces, aquí los moles serían 5 moles de HCl experimental por, tenemos que ir a buscar el peso molecular acá, que está abajo, eso, son 36,5 por 36,5 gramos en mol, se va S, nos queda que la masa son 5 por 36,5, 5 por 36,5, eso da 182,5 gramos de HCl. Entonces tenemos eso ahí y tenemos el otro. Ya, veamos. Entonces acá, claro, nos dio 192 como y tanto y 182, ¿cierto? 192, ya, está bien, 192,5, que está bien eso, que la masa acá son 192,5 gramos del CCl4. Y acá 182,5 gramos del HCl. Eso hay que hacer, chiquillos, ¿ya? Está bien. Ya, entonces, algo así puede que entre en la prueba, ¿ya? Vamos con el C. Ya, este otro problema. Dice, la soda cáustica se separa comercialmente del carbonato, ¿cierto? De sodio
con Calapagada CO8 dice, determine la masa en kilogramos de soda cáustica que se puede obtener al reaccionar 50 kilogramos del carbonato. Ya, entonces miren, aquí nos dicen que acá tenemos 50 kilogramos del carbonato de sodio, pero dice que tiene un 95,8% de pureza con exceso de cal. Ya, esa pureza corresponde al 95,8%. ¿Qué quiere decir eso? Que reacciona el 95,8% de los 50 kilogramos. Entonces aquí la masa del Na2CO3 corresponde a los 50 kilogramos por 95,8%. Ya, eso es lo mismo que tener 50 kilogramos, que son 50.000 gramos, ya que es lo mismo, por 0,958. Porque un porcentaje, todos los porcentajes se dividen en 100. Entonces son 50.000, 1, 2, 3, por 0,958. 47.900 gramos. 47.900 gramos del Na2CO3. Ya, eso es lo que reacciona experimentalmente. ¿Ya? Entonces, dice, determine la masa en kilogramos de la soda cáustica. Ah, ya, la soda cáustica esta que está aquí, nos piden esos kilogramos. Esos kilogramos. ¿Ya? No está difícil. Para nada, primero hay que pasarlo a moles. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacerlo primero? Balancear. Tenemos que ver si esto está balanceado. Entonces, miren, acá yo tengo 2 sodios. Aquí tiene que ir un 2. A ver, pero vamos haciéndolo así. Acá yo tengo 2 sodios, ¿cierto? Yo tengo 2. Por lo tanto, aquí tengo que colocar un 2. Porque 2 por S me da 2 sodios. ¿Ya? Ahora, tengo acá, fíjense, tengo 2 OH menos. Ahí, este se cuenta completo, 2 OH menos. Si este 2 multiplica al OH que está ahí, quiere decir que hay 2 OH menos. ¿Ya? Tengo un calcio. Tengo un CO3, tengo un CO3. Ya está todo perfecto. Ahí hay que colocar solamente un 2. Entonces aquí sacamos esto de acá. Y ahí va el 2, ¿cierto? Aquí va un 2. Pero me faltó una parte. Entonces aquí va un 2, aquí va un 1, ¿cierto? Un 1 y un 1. Ya, entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos que pasar esos gramos a moles. Entonces, miren, como nosotros aquí nos dan solamente eh, un reactivo, ¿cierto? Este, y un producto, esto, la idea es que pasemos cada uno a moles, ¿ya? Por lo tanto, vamos a sacar el peso molecular de inmediato del Na2CO3, que es el que nos interesa, y el peso molecular del NaOH. Ya, esto lo vamos a buscar en internet ya. Peso molecular, entonces ustedes colocan PM del Na2CO3. Aquí le va a dar. Dice que son 106 gramos en mol. Ya, entonces aquí son 106 gramos en mol y del NaOH, ¿cierto? NaOH, ahí. Son 40. Ya, estos 40 gramos en mol. Y así es más fácil. ¿Por qué? Miren. Porque según el triángulo, nuevamente, con el triángulo nosotros sabemos que. Ya, vamos a dibujar el triángulo acá. Tenemos los moles, tenemos la masa y tenemos el peso molecular. Ya, eso ya es como un torpedo. Entonces, miren, ¿qué necesitamos? Los moles del Na2CO3. Y eso es la masa sobre el peso molecular. Entonces, los moles del Na2CO3 van a ser la masa que a mí me dieron, que son los 47.900 gramos, sobre el peso molecular, que son 106 gramos en mol. Entonces, 47.000, perdón, aquí se me fue algo. Ahí, 47.900 dividido en 106. Eso da 451,886. 451,886 moles. Ya del Na2CO3. Ya, entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Los moles del
N2CO3. Ahora me faltaría a mí ver, como ya tenemos los moles teóricos y los moles prácticos o experimentales, podemos calcular cuántos moles de NaOH hay. Ya, ¿cómo se calcula esto? Nosotros habíamos dicho antes que teníamos la teoría y teníamos la parte experimental, ¿ya? Entonces, en la parte teórica nos dice que tenemos un mol del Na2CO3, un mol de Na2CO3, y este produce 2 moles de NaOH, ¿ya? 2 moles de NaOH. Ahora, la parte experimental tenemos 451,886 451,886 moles de Na2CO3. La pregunta es, ¿cuántos moles realmente va a producir en el NaOH? Y hacemos la regla de 3, ¿ya? Entonces aquí X nos va a quedar 2 por, ya, 2 por 451,886 dividido en 1, ¿cierto? Eso nos da 903,772 moles de NaOH, ¿cierto? Ya, esos son los moles, o sea, estos son moles, ¿bien? Y nos preguntan la masa en kilogramos. Entonces, la masa nosotros sabemos que son los moles por el peso molecular, ¿cierto? Este es del NaOH. Entonces, los moles son los 903,772 moles del NaOH por el peso molecular que lo habíamos visto, que son 40. ¿Ya? Ahí. Entonces, acá van 40 gramos mol. Se van los moles con los moles y acá me queda que la masa del NaOH son esos por 40, ¿cierto? Son 36.150. 36.150,88 gramos. Y si son 36.000, si nosotros lo dividimos en 1.000, nos va a dar la masa en kilogramos, ¿cierto? Eso hay que dividirlo en 1.000. Son 36,15 kilogramos. 36,15. 36,15 kilogramos del NaOH. Es harto, es como un saco de hidróxido de potasio. Ya, esa es la respuesta. Ya, chiquillos. Entonces, con este mismo ejemplo, después ustedes necesito que hagan el 12, ¿ya? Que se hace igual tal cual. Ustedes aquí tienen que balancear cuánto les queda, ¿cierto? Si les cuesta, tienen que hacerlo por el método del tanteo, ¿ya? Porque o sea, si les cuesta por el método del tanteo, hay que hacerlo por el algebraico, ¿ya? Así que esa es la dificultad que hay ahí. Pero, miren, vamos a hacer lo siguiente, les voy a dar el balanceo, ¿ya? Entonces, estos son 4, estos son 7, estos son 2 y 4, ¿ya? 2 y 4. Entonces, aquí, estos son los moles experimentales, o sea, perdón, teóricos, teóricos. Y nos dicen que de aquí hay, dice determine la masa del óxido de hierro. Ya, esta. Te viene esa masa. A partir de estos de aquí, que son 240 gramos del sulfuro de hierro. Pero dicen que eso reacciona solamente el 87,2%. Ya, entonces aquí la idea es que de esta masa saquen el 87,2%, después lo pasen a mole, igual como lo hicimos acá, igual, lo mismo. Perdón, sí, acá, lo mismo. ¿Se fijan? Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y después ustedes calculan cuánto queda cuántos gramos quedan del óxido férrico, que es el Fe2 o 3. ¿Ya? Aquí se los dejo de tarea. Así que eso, chiquillos, para que después en una próxima cápsula, perdón, veamos lo que nos faltó de la teoría de los gases, que nos faltó la teoría cinético molecular, que está. Vamos a realizar ese ejercicio
esta pregunta también y después nos tiramos con lo que nos falta, ya con la unidad de gases, acá, ¿ya? Y con esto tendríamos la prueba 2. Ojo que la prueba siguiente, como les menciono, estaba mirando y cae el 3 de junio. Así que esta semana ustedes ven esta cápsula y la siguiente hacemos ejercicios de gases, ¿vale? Y ahí la prueba. ¿Bien? Así que estén muy bien, chiquillos. Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos en una próxima clase.